A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cuántas veces hemos pasado por lugares con nombres que nos suenan familiares, pero sin saber qué significan realmente? Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descifrar los secretos que se esconden en los nombres indígenas de la región cundiboyacense de Colombia. Todo gracias a una investigación fascinante de José Manuel Gómez. Nombres como Guatavita, Chocontá, Sogamoso, seguro que nos suenan, ¿verdad? Nos transportan a otro tiempo, nos conectan con la gente que vivió en estas tierras hace siglos. Pero un momento, ¿estamos seguros de que las historias que nos han contado sobre su significado son las verdaderas? Y aquí está el meollo del asunto. ¿Estamos interpretando bien estas palabras? Porque lo que sugiere esta investigación es que muchas de las versiones que conocemos son en realidad más fantasía que otra cosa. Mitos modernos que, sin querer, han silenciado la verdadera voz del territorio. Para resolver estos misterios contamos con una disciplina clave, la toponimia. Suena un poco técnico, pero es más sencillo de lo que parece. Es como una especie de arqueología lingüística. En lugar de desenterrar objetos, desenterramos los significados originales de los nombres de los lugares. El problema es que durante mucho tiempo el estudio de estos nombres se basó en una idea demasiado simplificada del pasado, y eso, claro, nos llevó a interpretaciones que no eran del todo correctas. El error principal fue pensar que todo era homogéneo. La historia fácil era un solo pueblo, los muiscas, con un solo idioma, el muiscubun, pero la realidad era muchísimo más rica y compleja. No era un pueblo, sino un mosaico de muchos pueblos, los bogotáes, los tunjas, los guatavitas y cada uno, por supuesto, con su propia lengua o dialecto. Esta simplificación tuvo consecuencias serias. Como dice el propio Gómez, nos llevó a interpretaciones toponímicas descontextualizadas, poco confiables e incluso inventadas. O sea, se priorizó lo exótico, lo que sonaba más legendario, por encima de lo que los nombres realmente decían. Entonces, ¿cómo encontramos la verdad? Pues el primer paso es, justamente, reconocer y abrazar esa diversidad. Esa complejidad no es un problema, es la clave, es el mapa del tesoro que nos da las pistas para resolver el misterio. Y la primera pista está justo bajo nuestros pies, la geografía. A menudo hablamos del altiplano cundiboyacense como si fuera una sola meseta uniforme, pero no, para nada. Es un conjunto de valles, planicies y altiplanos de distintos tipos, y esta diversidad geográfica lógicamente fomentó el desarrollo de culturas y lenguas muy diferentes. Y a ver, ¿de cuántas lenguas estamos hablando? Pues agárrense. Documentos históricos como una queja presentada a la Real Audiencia en 1583 indican que en esta zona se hablaban alrededor de 14 lenguas o dialectos diferentes. 14. Una riqueza lingüística impresionante. Y esto no es una suposición. Una cita de la época lo deja clarísimo. Los propios colonizadores se dieron cuenta y escribieron: una era la lengua del Valle de Ubaque, otra la de Guatavita, otra la de Tunja, otra la de Sogamoso. Era un auténtico paisaje sonoro. Bien, para armar este rompecabezas histórico necesitamos un buen kit de herramientas, una metodología que combine la paciencia del historiador con la tecnología del siglo XXI. El enfoque tiene 3 pasos. Primero, volver a los documentos originales, a las crónicas y papeles viejos, para ver cómo se escribían los nombres en esa época. Segundo, usar las gramáticas y vocabularios que hicieron los misioneros. Son como las piedras Rosetta para entender estas lenguas. Y tercero, usar herramientas modernas como mapas digitales para geolocalizar esos nombres y cruzar toda la información. Y ahora sí, vamos a la parte más emocionante. Vamos a aplicar esta metodología para resolver el misterio de 3 nombres de lugares muy conocidos. Empecemos con el primer caso, Chocontá, un nombre que hemos escuchado muchísimas veces pero cuyo significado real nos va a sorprender. La pista nos la da un cronista, Fray Pedro Simón, que registró la forma antigua del nombre, Zoquenta. Si lo descomponemos, zoque significa páramo o viento con lluvia, y ta significa tierra de labranza o sementera. Por lo tanto, el significado de Chocontá no tiene nada que ver con batallas míticas. Es una descripción geográfica precisa y práctica. Tierra de labranza del páramo. Es, literalmente, el territorio hablándonos. Ahora vamos con un peso pesado, Guatavita. Un nombre rodeado de leyendas, como la de El Dorado. Pero, ¿qué nos dice realmente la lingüística? Una vez más, los cronistas nos dan la clave. El nombre original era Guatafita. Si lo partimos, Guata significa alto o en las alturas y Fita significa sobre o encima de. El significado es, de nuevo, puramente descriptivo, encima de lo alto. Y esto encaja perfectamente con la ubicación original del pueblo, que estaba en la cima de una montaña, no en el valle donde se encuentra hoy.
Y para terminar, un caso que es realmente fascinante, Sihuacinsa. Era el nombre indígena de la laguna de Fúquene, y lo registró el cronista Juan de Castellanos. La descomposición aquí es brillante. Siwa es laguna, huasin es escama de pescado, y el sufijo final, za, es una negación, significa sin. El resultado, laguna de peces sin escamas. Y esto es increíble porque describe una realidad biológica. La laguna era el hogar del pez capitán, una especie nativa que no tiene escamas. Es un registro ecológico perfecto, codificado en un nombre. ¿Qué concluimos de todo esto? Pues que si aprendemos a escuchar con atención, nos daremos cuenta de que el territorio todavía nos habla a través de sus nombres antiguos. Hemos aprendido que estos topónimos son datos, son registros precisos sobre geografía y biología, revelan una conexión íntima y práctica con el entorno. Y quizás lo más importante, nos recuerdan que la historia no es un libro cerrado, sino un campo que siempre está abierto a nuevas investigaciones y descubrimientos. Esto nos deja con una pregunta final. La próxima vez que veamos un nombre indígena en una calle, un pueblo o una montaña, detengámonos a pensar: ¿qué historias se esconden en los nombres de los lugares donde vivimos?